Gloria a Dios, gracias a Dios, qué bueno que estamos otra vez reunidos. Vamos a escuchar palabra de Dios. Jesucristo gobierna este ministerio, les da la más cordial bienvenida. Hoy vamos a seguir tratando el tema de camino a la madurez en Cristo. Gloria a Dios, como cuerpo de Cristo, como iglesia de Dios, como iglesia de Cristo, tenemos que ir a caminar hacia adelante, tenemos que ir hacia la madurez, hacia la perfección. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos alcanzar? Es la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy. ¿Cómo podemos alcanzar la madurez en Cristo? Gloria a Dios. Vamos a un texto base ahí en primera carta a Timoteo. La primera carta que le escribe Pablo a su discípulo Timoteo en el capítulo 4, versículos 13 al 16. Amén. Primera de Timoteo 4, 13 al 16. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Aleluya. Pongan mucha atención. Si ve a alguien que se está durmiendo, dele un codazo de parte aquí del pastor. Se vale de todo, pisotones, pellizcos. Gloria a Dios, para que estemos atentos a la palabra de Dios. Gloria a Dios, no se duerma en el espíritu y en la carne. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 4:13 dice así, aleluya, leemos: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, le escribe Pablo a Timoteo, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué va a pasar? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria a Dios. ¿Qué va a pasar? Guardando todas estas cosas, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gracias a Dios por su palabra en esta mañana. ¿Cómo alcanzar la madurez en Cristo como cristianos, como creyentes en Cristo? Gloria a Dios. La fe es por el oír, amén. La salvación es por creer el Evangelio, por arrepentirnos y creer el Evangelio de Cristo. Recordemos que la palabra perfección viene del griego teleiotes, así se pronuncia, que significa madurez, alguien que llega a estar completo. Eso es la palabra perfección. Es un estado de completitud a la que debemos de llegar, aquel que alcanza una meta. Un cristiano tiene una meta que perseguir. Gloria a Dios. Tiene que alcanzar la madurez, tiene que alcanzar la integridad, tiene que buscar, ¿verdad?, ser una persona totalmente desarrollada en todos los aspectos, mentalmente, moralmente, espiritualmente. Gloria a Dios. Una persona que va a la perfección es una persona que llega a ser terminada, alguien que llega a un buen fin, alguien que llega a un buen puerto. Eso significa la palabra perfección, es caminar hacia la madurez. Y a eso aquí el apóstol Pablo le está invitando a su discípulo Timoteo, y por lo tanto pues nos está invitando a nosotros, a toda la iglesia, a que lleguemos a ser maduros, amén, a que tengamos un crecimiento en todas las áreas de nuestra vida, mental, moral, espiritualmente, gloria a Dios, y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Gloria a Dios, ser personas totalmente desarrolladas. Gloria a Dios. Fíjense que tener mucha edad, cumplir muchos años, ni siquiera los que han llegado a la tercera edad, que dice la OMS que es a partir de los 65, o sea que todavía estamos en la juventud, algunos, amén, gloria a Dios, no necesariamente son sinónimos de madurez. Una persona mayor, que está ya en la tercera edad, no es sinónimo de que llega a la madurez, ¿sí? El apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, le da instrucciones de cómo poder alcanzar esa madurez, cómo poder alcanzar esa perfección en Cristo. Le dice, debes de ocuparte, estar ocupado, ¿sí?
ocuparte en estas prácticas espirituales. ¿Cuáles? Le dio 4. No descuidar el don que había en él, en la lectura de la palabra de Dios, tiene que estar ocupado. En la exhortación también le dice, tienes que estar ocupado en la exhortación. Ahorita vamos a ver cada una de ellas, en la enseñanza. Amén. Y en la enseñanza tienes que estar muy vigilante de que sea una enseñanza con sana doctrina, ¿sí? Y por medio de estos principios que le da ahí el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, vas a obtener y conservar tu propia salvación. Y no nada más tu propia salvación, sino vas a permitir que todos los que te escuchen, que todo lo que tú aprendas y todo lo que tú enseñes, que otros vengan a obtener esa salvación. Amén. Gloria a Dios. Entonces ese es el camino hacia la madurez. 4 cosas le dice Pablo a Timoteo. Ocúpate, no nomás te preocupes, ¿verdad? Una vez a mí me enseñaron eso y se me quedó muy grabado. No estén preocupados, más bien ocúpense, ocúpate. Eso me lo enseñaron ahí en el trabajo. Un jefe, uno de mis primeros jefes que tuve en el trabajo, dice, no estés preocupado, más bien ocúpate. Y aquí le dice Pablo a Timoteo, ocúpate, ¿en qué? En la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, no descuides el don que hay en ti. Gloria a Dios. Vamos a ver esos 4 puntos en este día. Gloria a Dios, que nos van a ayudar a alcanzar la madurez, la perfección en Cristo. En primer lugar, dice, ocúpate en la lectura. Lectura viene del griego anagnosis, así como se oye, con G intermedia, que es la acción de leer para saber, para conocer con exactitud. Es lectura ya sea pública o ya sea privada. Ahorita estamos leyendo palabra de Dios, públicamente lo estamos haciendo, por las redes también. Pero esta lectura no es cualquier tipo de lectura, sino que Pablo le decía a Timoteo, lee, métete, ocúpate en la lectura, pero de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿sí? Porque no todos los libros, quiero decirles, son buenos. Hay libros buenos, hay libros malos, pero el libro principal es la Biblia, la palabra de Dios. Ese es el libro completo. Amén. En el antiguo pacto, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en su templo, en el templo de Jerusalén, en las sinagogas judías, leían constantemente la palabra de Dios, leían constantemente la ley, leían constantemente los 5 libros escritos por Moisés, llamados también Pentateuco, leían a los profetas mayores, a los profetas menores, leían los libros históricos, los libros poéticos del antiguo pacto. En total, 39 libros tiene el canon hebreo, el antiguo pacto, el antiguo, también llamado el Antiguo Testamento. Entonces ahí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pues bueno, enriquécete, lee el Antiguo Testamento. Pero ya para el momento que le escribe esta carta a su discípulo Timoteo, ya había escritos del nuevo pacto varios libros. Ya estaban, por ejemplo, escritos los evangelios de Mateo, de Lucas, ya estaba escrito el libro de los Hechos, que había escrito el médico Lucas también. La mayor parte de las cartas escritas a las diferentes iglesias y discípulos que tenía Pablo, ¿verdad? Tito también, ya la mayoría de ellas estaban escritas. Santiago ya estaba escrito, el medio hermano de nuestro Señor Jesús. Ya tenía todos esos escritos. El discípulo de Pablo para estarse ocupando en ellos. Ya también probablemente ya estaban escritas las cartas del apóstol Pedro también. O sea que ya tenía mucho que leer y de dónde aprender el discípulo Timoteo. Amén. Métete en la lectura. Dice 2 de Corintios 3:14. Aquí vamos a ver la importancia de leer y entender la palabra de Dios. Dice 2 de Corintios 3:14, dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy
cuando leen el antiguo pacto, estaba hablando de los hebreos, de los judíos, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén. Para entender la palabra de Dios necesitamos que Cristo nos quite ese velo. Amén. Cuando Cristo muere en la cruz, dice la Escritura que en el templo se rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios. Cristo Jesús es el único que te puede quitar el velo que tienes ahí para entender la palabra de Dios. Por eso debemos de buscar a Cristo, recibir a Cristo, amar a Cristo, recibir por fe el sacrificio que Él hizo por nosotros, creer en Cristo Jesús. Cuando tú pones tu fe en Jesús, vas a empezar a entender la palabra de Dios. Pero si no pones tu fe en Jesús, nunca vas a entender la palabra de Dios. Es una de las señales de la madurez de una persona que está madura en Cristo. O sea, una de las señales de un verdadero cristiano, eso es lo que quiero decir, es que Cristo, el Espíritu Santo, ya te ha quitado el velo del entendimiento y ya entiendes la Escritura, ya entiendes la Biblia, ya entiendes la palabra de Dios. El Espíritu Santo ya está operando y te está dando entendimiento. Amén. Ya puedes decir que estás llegando a la madurez como cristiano. Gloria a Dios. Muchos cristianos que están inmaduros, muchos de ellos son religiosos nada más, otros son rebeldes, ¿sí? O a veces son hasta malos o son falsos hermanos que se dicen cristianos, ¿sí? Pero en realidad no son. Y muchos de ellos, como no entienden la palabra de Dios, ¿qué hacen? La tergiversan. Dan interpretaciones erróneas a la palabra de Dios. Eso habla de inmadurez, cuando tú estás dando malas interpretaciones a la palabra de Dios. Por eso es tan importante la lectura de la palabra de Dios. Podemos y debemos conocer al Dios revelado por medio de su palabra. Esa es la importancia que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de su palabra escrita. Por eso nos fue dada la Biblia. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento que fueron una sombra, fueron la preparación para la venida de Jesucristo. Nosotros ya tenemos un Nuevo Testamento, un nuevo pacto. Amén. Es mejor decir pacto que testamento. Gloria a Dios. Tenemos un nuevo pacto que ya fue escrito por así decirlo, ¿verdad? Por Jesús, porque todo el Nuevo Testamento, todos los libros tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento hablan de Jesucristo, hablan de Yeshua HaMashiach, hablan de Jesús el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. De eso habla la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de la palabra de Dios, es la palabra de Dios, Dios hablándonos en forma escrita. Gloria a Dios. Muchos dicen, ¿verdad? Actualmente, y algunos hasta se jactan y dicen, no, pues es que Dios me habló, escuché la voz audible de Dios, amén. Es que Dios me habla, me dice, ¿sí? Y aunque pudiera ser cierto esto, ¿verdad? Porque Dios puede hablar y Dios habló varias veces en forma audible cuando comenzaba el ministerio de nuestro Señor Jesús y durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues aunque pudiera ser cierto, pues yo pongo eso en duda de que Dios esté hablando ahorita audiblemente a la gente, porque por eso nos dio su palabra. Si no, ¿para qué nos hubiera dado su palabra escrita? Amén. El escritor de Hebreos escribió, ¿verdad? En el primer capítulo de Hebreos, dice, en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. Nos ha hablado de Jesucristo por medio de la palabra. Amén. Por medio de su palabra. Gloria a Dios. Entonces, por eso es tan necesario que leamos la palabra de Dios. Porque ahí Dios es donde te va a hablar. Amén. Es que muchos dicen, es que Dios no me habla. Pues ¿cómo no te va a hablar? Pues ya te habló. Te dio 39 libros, 27 libros en el Nuevo Pacto. O sea, ¿qué más quieres que Dios te hable? Ya te habló. Ya te ha hablado Dios.
Ahora tú escúchalo, lee su palabra. Por eso le dice Pablo a Timoteo, dedícate a la lectura. Amén. Dale tiempo a la palabra de Dios. ¿Sí? Dios utilizó alrededor de 40 personas. Muchos de ellos entregaron su vida, su propia vida. ¿Para qué? Para darnos la palabra de Dios. Dios utilizó a todo un pueblo para traernos la palabra, al pueblo de Israel. Todos los escritos, tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto, todos fueron escritos por judíos, por gente hebrea. Gloria a Dios. Dios le encomendó la palabra, su palabra, al pueblo de Israel. ¿Por qué creen que cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, se descubrieron miles de años, 1948 años después se descubrieron, o un poco más, o más de 2000 años? Y se descubrieron hasta que Israel regresó a su tierra. ¿Por qué? Porque Dios encomendó su palabra a su pueblo Israel. Qué chistoso, nadie la encontró durante 2000 años. Pero regresa Israel a su patria y encuentran los rollos del Mar Muerto. Gloria a Dios, la palabra de Dios, los profetas escritos ahí, Isaías, Jeremías. Gloria a Dios. Es tremendo, Dios honra su palabra. Es muy importante, ¿verdad? Leer la palabra de Dios. ¿Qué dice según Pablo? Él escribe en su segunda carta a Timoteo, 2 Timoteo 3, 16, 17. Amén. Y le dice, toda la escritura, 2 Timoteo, la ponemos ahí en la pantalla, 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, toda la Biblia, todo lo que tú leas fue inspirado por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir. La palabra de Dios te va a corregir. Amén. Para instruir en justicia, para que seas un día justo. Amén. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. ¿Qué es perfecto? Maduro. Gloria a Dios. No me cansaré de estarles diciendo perfecciones, madurez, enteramente preparado ¿para qué? Para puras malas obras. No, ¿verdad? Para buenas obras. Para eso te sirve la lectura de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero la gente prefiere estar leyendo tonterías, cómics, estar leyendo tanta porquería, ¿verdad? Que sale ahí en las redes, que no tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso es necesaria la palabra de Dios. Somos bienaventurados, amén, los que leemos la palabra de Dios. Oímos lo profetizado en la palabra de Dios y la guardamos. Somos bienaventurados cuando guardamos su palabra, cuando obedecemos la palabra de Dios. Por eso le dice Pablo a Timoteo, guarda, lee la palabra de Dios, dedícate, ocúpate en la lectura. Amén. Tenemos ya la palabra profética más segura. Es que Dios me habló y me dijo que va a hacer esto. Pues eso está escrito ya. Amén. Es que Dios me habló que va a venir hambre. Bueno, pues ya está ahí en Mateo 24. Amén. Es que Dios me habló y que va a venir juicio. Pues ya están todos los juicios ahí. Amén. Ya, déjate de eso. Mejor lee la palabra. Amén. Habla siempre de parte de la palabra de Dios. Apocalipsis 1:3. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Dios, Jesucristo, se le aparece al apóstol Juan y le dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Fíjense, esto se lo reveló Jesucristo mismo al apóstol Juan hace casi 2000 años y ya Jesús estaba diciéndole, el tiempo está cerca. Amén. Imagínense ahora ya que estamos por cumplir esos 2000 años, ¿sí? Y que las profecías de estas se están cumpliendo y se van a cumplir completamente, todo lo que está escrito ahí en el Apocalipsis. Si le dijo Jesús a Juan que ya estaba el tiempo cerca, pues imagínense cuánto más cercano está ahí el tiempo. Amén. Para que nosotros leamos lo que está escrito ahí. Amén. Aquí ya dimos un curso de camino al Apocalipsis. Gloria a Dios, ahí lo tenemos
ahí les invitamos a que lo tomen. Gloria a Dios. Si mal no recuerdo, son 39 lecciones. Bienaventurado el que lee. Eres bienaventurado si lees la palabra de Dios. Eres bienaventurado, eres gozoso. Eso significa la palabra bienaventurado, gozoso. Amén. Feliz eres. Lee la palabra de Dios. La lectura. Ocúpate en la lectura, le dice Pablo a Timoteo. Desafortunadamente, esta última generación de la iglesia, ¿verdad? La séptima de las iglesias, la iglesia de la Odisea, está catalogada como la iglesia tibia, que no le gusta leer la palabra de Dios. Un cristiano tibio es aquel que no lee la palabra de Dios, que es inmaduro espiritualmente hablando. Amén. Eres tibio si no lees todos los días la palabra de Dios. Eres tibio. No les gusta leer la palabra de Dios. Cuestiónate, examínate si te gusta, si no te gusta, si te gozas aprendiendo la palabra de Dios. Entonces quiere decir que estás alcanzando la madurez. Si todos los días lees la palabra de Dios, quiere decir que estás madurando. Amén. ¿Sí? Pero a los inmaduros, ¿qué les pasa? Pues no les gusta escudriñar la palabra. Son neófitos, ignorantes, tibios, raquíticos espirituales, muertos de hambre espiritualmente hablando. ¿Sí? No buscan el maná. El pueblo de Israel salía a buscar el maná todos los días, el pan del cielo. Y el pan del cielo es para nosotros, es Cristo Jesús, es su palabra. Cristo es el verbo, es la palabra de Dios. Tenemos que salir, buscar ese maná todos los días. Si eres un cristiano maduro, todos los días tienes que estar leyendo la palabra de Dios. Amén. Aprendiendo la palabra de Dios. No hay día que pase que dejes de leer la palabra de Dios. Si un día pasa sin que hayas leído la palabra de Dios, eres un inmaduro cristiano. Amén. No solo, ¿verdad? No solo pesques lo que escuches en las reuniones dominicales, lo que vienes a escuchar a la palabra. Qué bueno que vengas a escuchar la palabra de Dios los domingos, aprenderla. Pero tú tienes que buscar ese alimento propio todos los días, amén. No hay excusas, ¿verdad? Muchos inventan excusas, ¿no? Para no venir a la casa de Dios a escuchar palabra de Dios el domingo. Es que me quedé dormido, ¿verdad? Algunos dicen. Es que mi tía vino desde Xochimilco, ¿verdad? Y la tuve que atender, ¿verdad? Es que fui a visitar a mis parientes ahí al zoológico de Chapultepec, ¿sí? O sea, hay miles de excusas. ¿Para qué? Para no venir a la casa de Dios. Jesús le dijo al mismísimo diablo, le dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, que creo que esa la tenemos también. Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda palabra que sale de la boca de Dios ya está escrita en la Biblia, en la palabra de Dios. Gloria a Dios. 66 libros. ¿Sí? Hay quienes dicen que son 70. ¿Por qué 70? Porque el libro de los Salmos son 5 libros. Entonces dicen, pues mira, son 70 libros. Bueno, gloria a Dios, qué bueno. Sean 66, sean 70. Pues ese es el canon aceptado de la palabra de Dios. Hay que leerla. Gloria a Dios. En segundo lugar, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la exhortación. Esa palabra exhortación viene de la palabra griega paraklesis, que significa implorar, invocar, amonestar, invitar, consolar, rogar, animar, confortar, pedir, solicitar, dar confort, alentar, ayudar, suplicar, aconsejar, advertir, llamar la atención, predicar. Todo eso significa la palabra exhortar, exhortación. Exhortar es proclamar la palabra de Dios. ¿Sí? De tal manera que toque el corazón de los oyentes, que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón, que toque nuestra conciencia, nuestra voluntad, estimularnos, amén. Exhortar es estimularnos a poner nuestra fe en Jesucristo, en Cristo Jesús. Eso se refería Pablo cuando le dice a Timoteo, dedícate a exhortar. Gloria a Dios. Amén.
es que se produzca, exhortando, producimos un cambio, que se produzca un cambio radical en la persona, ¿sí? Que la persona desee buscar de Dios, amar a Dios, leer su palabra, amén. Eso significa dejar el pecado, dejar el mundo, amén. Buscar del Espíritu Santo, todo eso significa, y viene de la palabra exhortar. Entonces la palabra exhortación es llamar la atención, rogar, amonestar, ¿verdad? Exhortar, apremiar a alguien para que siga un curso de conducta. Eso significa exhortar. Cambia, busca a Dios, busca a Cristo, lee el Evangelio de Cristo, amén. Cambia de forma, deja ese pecado en tu vida que te está llevando al infierno, que te tiene en una vida miserable espiritualmente, económicamente. Deja eso, deja esa religión que no te ayuda para nada. Deja de ser religioso, ¿verdad? Más bien busca de Dios, busca la ley de Dios, la palabra de Dios. Gloria a Dios, amén. Exhortar es motivar para hacer lo correcto según la verdad de Dios. Eso significa la palabra exhortar. Exhortar en el diccionario de la lengua española se define como incitar. O sea, una persona con autoridad o con derecho le dice a otra persona una cosa o le muestra la forma de actuar en ciertas circunstancias por medio de razones, por medio de ruegos. Eso significa la palabra exhortar. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Que al cristiano inmaduro, a una persona inmadura o una persona sin Cristo, ¿qué pasa? Pues no le gusta ser exhortada, a mucha gente no le gusta escuchar la verdad. En las iglesias venimos a escuchar la verdad de Dios, de su palabra, porque si no, entonces no estamos predicando el verdadero evangelio de Cristo, el evangelio completo de Cristo. ¿Quién sabe qué estaremos predicando? Amén. Hay gente que no les gusta escuchar la verdad o que les digan sus verdades. Algunos se ofenden. Algunos se van desde las iglesias cuando escuchan al pastor o el pastor les dice, oye, ¿sabes qué? Debes de dejar esto, debes de dejar de comportarte así, debes de buscar más de Cristo, debes de dejar la mentira. ¿Sí? A la gente a veces debes de dejar el chisme, ¿verdad? A los que les gusta el chisme. ¿Sí? Debes de dejar de comportarte de tal forma. Y a veces no les gusta, a la gente no le gusta escuchar de la verdad. Prefieren muchos autoengañarse a sí mismos, justificarse, escuchar sus propias mentiras o escuchar mentiras de otra gente religiosa. ¿Sí? Que generalmente hay gente religiosa que se quieren aprovechar de las ovejas, quieren engañar a las ovejas. Prefieren escuchar allá afuera a los lobos que escuchar a los pastores. ¿Sí? Algunos dicen, ay hermano pastor, es que Dios me está probando con todos estos problemas que tengo en mi vida. Y el pastor lo que él tiene que decir a veces es, mi amigo, mi hermano, lo que sea, no es que Dios te esté probando, es que tú estás cosechando los resultados de tus malas decisiones, de tu vida en pecado. No es de que Dios te esté probando. Amén. Dios prueba a los que son sus hijos, a los que están caminando bien y se portan bien. A veces son probados, ¿para qué? Para que las pruebas te hagan crecer más espiritualmente. Pero muchos dicen, es que Dios me está probando. No te engañes. Dios no te está probando. Tú estás cosechando el resultado de tus propias concupiscencias, de tus propios pecados. ¿Sí? Estás viviendo el resultado de tus malas decisiones, de tus errores, de tus pecados. Siempre queremos echarle la culpa a Dios. Es que Dios, ¿verdad? Me está castigando, me está probando. ¿Sí? No llames pruebas a las consecuencias de tus faltas, de tus pecados. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿No te gusta ser exhortado? Pues entonces pórtate bien, obedece la palabra de Dios, obedece a tus pastores,
Obedece a tus padres que te están dando buena enseñanza. Obedece a las autoridades para que nadie tenga que exhortarte. ¿No te gusta que te exhorten? Pues entonces pórtate bien. ¿Sí? Romanos 13:2 dice así. Romanos 13:2, la carta a los romanos dice Pablo, les escribe y les dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Varias autoridades ha puesto Dios en nuestras vidas. Ha puesto pastores, ha puesto a nuestros padres, las autoridades gubernamentales, ¿verdad? Sí, varias autoridades. Hay autoridades ahí en tu escuela, en tu trabajo. Si te opones a la autoridad, a lo establecido por Dios, estás resistiendo a Dios. ¿Y acarreas qué? Condenación. Esa es la palabra exhortación, exhortar. Dedícate a la lectura, a la exhortación. 3, ocúpate en la enseñanza. Amén. 3, la tercera recomendación que le da Pablo a Timoteo: ocúpate en la enseñanza. Esa palabra enseñanza viene del griego didascalia, que significa instrucción. Dar la doctrina de Dios, de la doctrina de los apóstoles. Es el arte de enseñar, es una enseñanza de origen divino basada en su palabra. Aquí venimos a aprender o a enseñar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Es lo que tenemos que enseñar. Amén. Enseñanza de origen divino basada en su palabra. Sinónimos para esta palabra es educación, entrenamiento, predicación. Amén. Tenemos toda la Biblia para poder aprenderla y enseñarla a otros. Amén. Gloria a Dios. Eso también nos da madurez. Cuando tú la aprendes y empiezas a enseñar a otros, quiere decir que ya maduraste. Gloria a Dios. ¿Sí? Por lo tanto, no tenemos excusa, ¿verdad? Venimos a ser enseñados en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra quién es el verdadero Dios, sus mandamientos, sus estatutos, sus caminos. Y ahí aprendemos aquí a enseñar a otros. Gloria a Dios. Ese es el tercer punto, la enseñanza. Sé enseñado y enseña a otros. Gloria a Dios. El cuarto punto que le enseña Pablo a Timoteo es: no descuides el don que hay en ti. Don viene del griego charisma, que significa, fíjense lo que significa don, significa presente, dádiva, regalo, algo gratuito, una concesión espiritual. La salvación es gratuita. Ahorita en este tiempo la salvación es gratis. Amén. Cuando se acaba el periodo de la gracia, ¿por qué? Porque estamos en el periodo de la gracia. Cuando se vaya a la iglesia o nos vayamos y venga el periodo de la tribulación, ya no será la salvación por gracia, ya no será gratuita. Tú tendrás que esforzarte por no dejarte marcar con la marca de la bestia y salvarte a ti mismo. Entonces estamos en un buen tiempo, gloria a Dios, para recibir el don de Dios y sobre todo cuidar el don de Dios que hay en nosotros. Amén. Don, dijimos, es un regalo espiritual dado por Dios, distribuido por Dios. Amén. Descuidar, ¿qué significa descuidar? Entonces descuidar pues, es tener falta de atención sobre algo. Algunos descuidan su salvación. Muchos descuidan su salvación, que esos son cristianos inmaduros. Es abandonar un deber o una responsabilidad. La salvación es una responsabilidad. Amén. Que tenemos que conservar, guardar. Gloria a Dios. Amén. Descuidar es no vigilar o cuidar, es distraerse. Es como las vírgenes insensatas que descuidaron el que venía el esposo, descuidaron su vida espiritual, no llenaron su lámpara de aceite. Eso significa las vírgenes insensatas. Las sensatas son las que cada día están llenando su lámpara con el aceite del Espíritu Santo, con los que tienen una vida espiritual. Eso habla de un cristiano maduro. Un cristiano inmaduro es el que descuida su vida espiritual. Gloria a Dios. ¿Sí estamos entendiendo?
¿Cómo puedes descuidar tu vida espiritual? ¿Cómo puedes mostrar que eres un cristiano inmaduro? No leyendo ni estudiando la palabra de Dios, no congregándote, no orando. Si no oras, no eres un cristiano maduro. Si no sirves a Cristo, si no predicas, amén, a quienes te rodean, ¿qué haces? Estás descuidando tu vida espiritual. Amén. Gloria a Dios. Más en estos tiempos. No podemos descuidar una salvación tan grande, escribió el apóstol Pablo. Más en estos tiempos que ya Cristo está a las puertas y ya viene pronto. Gloria a Dios. ¿Qué concluimos de esta enseñanza? Buscando la madurez. Amén. Así como Pablo le escribe a Timoteo y le dice, en lo que voy, ocúpate. En lo que voy a verte, ocúpate. No solo te preocupes, ya dijimos. En la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, y no descuides el don que hay en ti. Así Jesús nos dice a nosotros, su iglesia, nos dice, en lo que regreso por ustedes, amén, para llevarlos conmigo, para que estén donde yo esté, amén, como Jesús les dice a sus discípulos en Juan, capítulo 6, gloria a Dios. Ahí el Señor nos dice a nosotros, a su iglesia, ocúpense en lo que voy por ustedes. Juan capítulo 12. Ocúpense en leer y en escudriñar mi palabra. Amén. Ocúpense en estar exhortando a mi pueblo y a aquellos que no me conocen. Ocúpense en enseñarles mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos. No descuiden el don que tienen. Todos por lo menos tenemos un don, un regalo de Dios, algo que Dios nos ha dado para compartir con otros. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, y con este terminamos, en el libro del profeta Oseas, fíjense lo que dice Oseas 4:6. Le dice Dios al pueblo de Israel, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, y yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Por medio del profeta Oseas, Dios habló a su pueblo, a la nación de Israel, y le dijo que por no haber leído y aprendido correctamente su palabra, y haber caído en el paganismo, en la idolatría, es que los juicios de Dios vendrían sobre ellos. ¿Debido a qué? A que habían fracasado tanto sus líderes, sus maestros, sus rabinos, sus sacerdotes, en conducir al pueblo de Israel en la dirección correcta. No enseñaron correctamente los caminos o el camino de Dios. No enseñaron correctamente la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la profecía de Dios. El pueblo de Israel desconoció la voluntad de Dios. Y por eso Dios habló a través del profeta Oseas y le dijo, mi pueblo fue destruido. Tu vida es destruida cuando no aplicas la palabra de Dios, cuando no la lees, cuando no aprendes correctamente la palabra de Dios. Tu vida es destruida. En ese tiempo, en el pueblo de Israel fue dividido en 10 tribus. En el norte fueron dispersadas, fueron atacadas por los asirios, se dispersaron, se perdieron en ese momento. Después las 2 tribus que estaban en el norte, las tribus del sur, también llegaron a perderse más adelante, fueron conquistadas por los babilonios, los medos persas, los griegos, los romanos. El profeta estaba avisando de la muerte espiritual del pueblo de Israel hace casi 2800 años, que avisó Dios al pueblo de Israel que se perderían por falta de conocimiento. ¿Qué pasó? Pues que el pueblo de Israel cayó espiritualmente. Después Israel desapareció como nación. En el año 70 después de Cristo desaparecieron como nación y volvieron a volver a ser nación apenas en 1948, hace 74 años. Pero imagínense todos los casi 2800 años que ha vivido
el pueblo de Israel en ignorancia, en desconocimiento de la palabra de Dios. Porque renacieron como nación, pero no han renacido espiritualmente. Van a renacer espiritualmente hasta que reconozcan que Jesucristo es el Mesías Salvador. Amén. Entonces no es un juego. Con esto quiero enseñarles, mostrarles que no es un juego que por desconocimiento, por inmadurez te vayas a perder. Para poder alcanzar la madurez en Cristo como cristianos, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, uno, debes de leer y meditar diariamente la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia, aprender a amar la Biblia. ¿Hasta qué? Hasta que la entiendas. No seas como el pueblo de Israel, que leen la palabra y no la entienden. No entienden que Jesucristo, el Mesías, ya vino y están esperando a otro Mesías. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron más. A todos los que le recibimos a Cristo, Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Debes aprender a exhortar a otros. Y en su caso, a ser tú mismo exhortado, ¿verdad? Por tus líderes espirituales, por tus pastores, obispos, diáconos, maestros, como los llames. Asimismo, debemos madurar aprendiendo la palabra de Dios y aprendiendo a enseñar a otros y ser enseñados por la palabra. Eso es madurez. Si tienes hambre de ser enseñado por la palabra, eso quiere decir que estás madurando en Cristo. Y 4, maduras cuando no descuidas el don que hay en ti, los dones que Dios te ha dado. Amén. El don o los dones, por lo menos tienes uno. ¿Sí? Dice la parábola, ¿verdad? De los talentos, que uno tenía 5, otro 3 y otro 1. Y el que no hizo caso y no lo puso a funcionar fue el que tenía 1. El que tenía 5 fue y los trabajó y trajo otros 5, ¿verdad? Tuvo buen resultado. Pero el que tenía 1 fue, lo escondió ahí en la tierra. No lo puso a trabajar. ¿Sí? O sea, no descuiden el don, lo que Dios les ha dado. Amén. Y haciendo esas 4 cosas, gloria a Dios, vamos a poder ser cristianos maduros, llegar a la perfección. Amén. Gloria a Dios. Solo con un texto. Gloria a Dios. Pero hay mucho más para llegar a ser cristianos maduros. Pero con este texto, con estos 4 consejos, recomendaciones que le da Pablo a su discípulo Timoteo, lo estaba invitando a, como le escribió al final, dice: haciendo esto, ¿qué va a pasar en tu vida? Te vas a salvar. Amén. Te vas a salvar tú y los que te oyeren. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra, gracias por la bendición que tú nos das en este día al escudriñar tu palabra, al recibir tu bendita palabra, Señor. Gracias, tu palabra es rica, Señor. Aleluya, debemos, Señor, para madurar, debemos, aleluya, atender tu palabra, leer tu palabra, recibir exhortación, Señor, o exhortar a otros, enseñar tu palabra, no descuidar el don que hay en nosotros. Te damos gracias, Señor. Aleluya, sobre todo tu palabra es poderosa, Señor. Gracias que nos diste este bendito libro, Señor, la Biblia. Gracias porque eres tú hablando a los hombres, Señor. No es el hombre haciendo una religión más, Señor. Más bien es tú revelándote a los hombres por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Queremos llegar a esa perfección, a esa madurez, Señor, en Cristo Jesús. Queremos poner en práctica, Señor, todo esto que nos has enseñado el día de hoy. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Y gracias. Un día queremos llegar a ser esos cristianos maduros, Señor, que tú quieres que seamos. Esos cristianos terminados, completos, Señor, esos cristianos, Señor, que sean agradables a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. La paz de Cristo y gloria a Dios. Recuerden, Cristo viene pronto. Maranata, maduremos en Cristo Jesús. Amén.